En un pueblo donde el tiempo parece susurrar en cada esquina, don Miguel, un hombre de 70 años, lleva en su corazón la huella del amor y la pérdida. Acompáñalo en un viaje conmovedor por los días dorados de la vejez, donde cada paso revela una lección sobre la vida, la soledad y la esperanza. Esta es una historia que te tocará el alma, te hará reír y reflexionar, y te recordará que, incluso en el ocaso, el corazón puede encontrar un nuevo comienzo. Una vida en el ocaso, la historia de don Miguel. En el corazón de un pequeño pueblo, donde el sol acaricia los tejados de teja y las calles empedradas guardan ecos de risas y pasos, vivía don Miguel, un hombre que a sus 70 años cargaba en el pecho una mezcla de nostalgia y esperanza. Sus días, marcados por el paso del tiempo, eran un lienzo de recuerdos pintados con amor y pérdida. La vida, con su danza impredecible, le había enseñado que cada nuevo amanecer traía consigo una oportunidad para encontrar sentido, incluso cuando los años pesaban como un manto sobre sus hombros. Don Miguel no siempre fue el hombre reflexivo, que ahora paseaba por las mañanas con un bastón tallado por su padre. En su juventud, fue un alma inquieta, un carpintero de manos habilidosas que tallaba muebles con la misma pasión con la que amaba a su esposa, doña Clara. Juntos construyeron una vida sencilla pero plena, un hogar donde el aroma del café llenaba las mañanas y las risas de sus dos hijos, Ana y Carlos, resonaban como música. Clara fue su faro, su refugio. Cuando enfermaba, él la acompañaba al hospital con una sonrisa, convirtiendo cada visita en un acto de amor. Pero la vida, en su crueldad, se llevó a Clara hace 5 años, cuando una enfermedad apagó su luz a los 75. Desde entonces, don Miguel sintió que el mundo se volvía más pesado, como si cada paso sin ella fuera un esfuerzo contra el viento. A sus 70 años, en abril de 2025, don Miguel enfrentaba el desafío de envejecer en un mundo que parecía moverse demasiado rápido para él. Su cuerpo, desgastado por décadas de trabajo, le recordaba cada mañana sus límites. Las largas esperas en el hospital, las agujas del dolor en sus rodillas, la fatiga que lo envolvía al regresar a casa. Todo era un recordatorio de que la independencia que una vez dio por sentada ahora era frágil. Tenía a Ana y Carlos, pero ellos llevaban vidas ocupadas, con familias propias y responsabilidades que los mantenían corriendo de un lado a otro. Don Miguel, con el corazón lleno de amor por ellos, se prometió no ser una carga. Mis hijos deben vivir sus vidas, solía decirse, mirando una foto de Clara que descansaba en la mesita de su sala con Topola. Sin embargo, la vida tiene formas de probar incluso las promesas más firmes. Un día, mientras caminaba hacia el mercado del pueblo, tropezó con una piedra suelta. La caída fue aparatosa, un golpe que resonó en su cuerpo como un trueno. En el hospital, el médico fue claro: necesitaba 6 meses de reposo. Sus hijos, con el amor que siempre los unía, propusieron que pasara 3 meses en casa de cada uno. Don Miguel aceptó, aunque en su interior sentía una punzada de incomodidad. Siempre creyó que el hogar de un padre debía ser un refugio para los hijos, no al revés. La convivencia con Ana fue cálida al principio. ¿Cuánto ondio de hacer? La convivencia con Ana fue cálida al principio. Su casa olía a pan recién horneado, y sus nietos corrían a abrazarlo. Pero pronto notó que su presencia alteraba la rutina. Ana, ocupada con su trabajo y las demandas de sus hijos, hablaba con prisas, y don Miguel sentía que sus palabras se perdían en el aire. En casa de Carlos, la historia fue similar. Las mañanas eran un torbellino de preparativos, y aunque Carlos lo trataba con cariño, don Miguel percibía una distancia en su voz, como si su presencia fuera una obligación más en una lista interminable. Lo que más le dolía no eran las palabras, sino el silencio, ese tono apagado que reemplazaba las risas de antaño. A veces, sus intentos de ayudar terminaban en malentendidos, y don Miguel se sentía como un invitado que había olvidado irse. Cuando su salud mejoró lo suficiente, decidió regresar a su hogar. Al cruzar el umbral, una oleada de alivio lo envolvió.
No hay lugar como el hogar, murmuró, tocando la mesa de madera que él mismo había tallado años atrás. Pero la realidad no tardó en alcanzarlo. Las secuelas de la caída hicieron que caminar largas distancias fuera un suplicio. Ir al mercado, una tarea que antes disfrutaba, ahora lo dejaba exhausto, con un dolor que lo hacía sudar frío. Sin otra opción, contrató a un asistente, un joven llamado Esteban, cuyo salario de 5 millones de pesos al mes superaba con creces su pensión. Rupesco. Si no fuera por la ayuda de Ana y Carlos, nunca lo habría podido costear. La vida con Esteban no fue fácil. Don Miguel, criado en la frugalidad, vivía con lo esencial. Conto. Su mesa era modesta: arroz, frijoles, una sopa sencilla. Para Esteban, acostumbrado a casas donde la comida era abundante, la austeridad de don Miguel era un desafío. «Esto parece comida para conejos», bromeó una vez, y aunque lo dijo con una sonrisa, sus palabras se clavaron en el corazón de don Miguel. Los asistentes venían y se iban, cansados de la rutina monótona y las comidas simples. Cada partida era un recordatorio de lo difícil que era encontrar a alguien que entendiera su forma de vida. Desesperado, don Miguel pidió ayuda a Carlos para ingresar a una residencia de mayores. Era un lugar sencillo, con paredes blancas y un jardín pequeño, pero era lo que su pensión podía cubrir. Al principio, sintió alivio al no tener que pagar por cuidadores, pero la vida allí era un contraste con su espíritu libre. Los horarios estrictos: desayuno a las 7, almuerzo a las 12, cena a las 6, le robaban la espontaneidad que tanto valoraba. Las charlas entre los residentes a menudo se convertían en quejas, y don Miguel, que siempre había encontrado alegría en las pequeñas cosas, se sentía atrapado. Apenas un mes después tomó una decisión. Volvería a casa. De regreso en su hogar, don Miguel descubrió un servicio de compras en línea que cambió su rutina. Ana le ayudó a configurar una cuenta, y cada día él recogía sus pedidos en un pequeño supermercado al pie de su edificio. No necesitaba caminar largas distancias, y el dolor en sus piernas se aliviaba. En el supermercado conoció a Sofía y Juan, una pareja joven que atendía el negocio con una calidez que le recordaba a los días en que Clara estaba a su lado. Cada vez que lo veían con su bastón, se ofrecían a llevarle las bolsas hasta el ascensor. Con el tiempo, las charlas breves se convirtieron en conversaciones largas, y nació una amistad que llenaba los días de don Miguel de una luz inesperada. Aún así, la incertidumbre lo seguía como una sombra. Envejecer, se dio cuenta, era como caminar por un sendero que se estrechaba con cada paso. La energía que una vez lo impulsó ahora se desvanecía, y pensar en un futuro donde no pudiera valerse por sí mismo le apretaba el pecho. Una mañana, mientras recogía un pedido, escuchó a Sofía y Juan discutiendo. Hablaban de dinero, de cómo equilibrar sus sueños con las necesidades diarias. Sofía había comprado una fruta exótica para su hija, un pequeño lujo que Juan consideraba innecesario. «Es solo una vez», decía ella, con los ojos brillantes de amor por su pequeña. Juan, con voz tensa, insistía en la prudencia. «Si gastamos así, ¿cómo pagaremos la escuela?». Don Miguel los observó en silencio, recordando sus propios días con Clara, cuando cada decisión era un equilibrio entre el corazón y la razón. Entonces, una idea cruzó su mente, tan clara como el sol que iluminaba el mercado. Se acercó a ellos con una propuesta. «Si vienen a mi casa cada día, limpian un poco, lavan la ropa y preparan 2 comidas sencillas, les pagaré 500,000 pesos al mes. No necesito platos complicados, solo algo que me mantenga. Será rápido, no les quitará mucho tiempo». Sofía y Juan se miraron, sorprendidos. Tras unos momentos de duda, aceptaron. Para don Miguel, pagar 500,000 pesos era mucho más sensato que los 5 millones de un cuidador o los costos de una residencia. Desde entonces, la pareja llegaba cada mañana con una sonrisa. Preparaban sopa,
arroz, a veces un guiso con verduras frescas. Mantenían la casa ordenada, y su presencia llenaba los rincones de vida. Don Miguel, que siempre había valorado la simplicidad, encontraba en esos pequeños gestos una alegría profunda. Con los meses, la relación creció. Sofía le contaba historias de su hija, y Juan compartía sus sueños de abrir un negocio propio. Juan García, necios y sueños de abrir un negocio propio. Don Miguel, a cambio, les hablaba de Clara, de los días en que tallaba muebles bajo la luz de la luna, pontuino. Una tarde, mientras tomaban café, Sofía confesó: Don Miguel, lo que usted nos paga significa mucho. Nos da estabilidad. Lo vemos como a un abuelo. Esas palabras lo envolvieron como un abrazo. Por primera vez en años, sintió que su vida tenía un propósito renovado. A medida que los días se convertían en semanas y las semanas en un año, Don Miguel comprendió una verdad que lo llenaba de paz. No había una única forma de envejecer. Cada persona debía encontrar su propio camino, uno que se ajustara a sus necesidades y sueños. Para él, la solución no estaba en depender de sus hijos, ni en un cuidador caro, ni en una residencia rígida. Estaba en la conexión humana, en la bondad compartida con Sofía y Juan, en la certeza de que incluso en el ocaso, podía escribir su propio capítulo. En otro rincón del pueblo vivía don Esteban, un hombre de 75 años cuya historia resonaba con ecos similares. Esteban había sido un herrero, con manos que moldeaban el hierro como si fuera arcilla. Su esposa, doña Rosa, fue su compañera por 40 años, hasta que un derrame cerebral se la llevó, dejando a Esteban solo con sus recuerdos. La pérdida lo sumió en una tristeza profunda, pero también lo obligó a enfrentar la realidad de su vejez. Tras un derrame cerebral propio en 2024, Esteban perdió gran parte de su independencia. Su cuerpo, una vez fuerte como el acero que forjaba, ahora le fallaba. Su única hija, Lucía, estaba atrapada en un matrimonio difícil, con un esposo que la manipulaba y un hijo, Javier, que vivía bajo el peso del miedo. Lucía no podía cuidar de Esteban. Sus días estaban consumidos por las demandas de su hogar. Javier, de 22 años, lo ayudaba cuando podía, pero Esteban sabía que el joven tenía su propia vida por delante. Al salir del hospital, Esteban regresó a su casa, una vivienda modesta con un patio donde aún crecían las rosas que Rosa plantó. Incapaz de cocinar o limpiar, dependía de comida a domicilio, que Javier pedía por internet. Esteban le enviaba 1,000 pesos por cada favor, un gesto de gratitud que también escondía su deseo de no sentirse inútil. Pero con el tiempo, Javier comenzó a hablar de su novia, de cómo sus visitas a Esteban causaban tensiones. «No quiero ser un problema», dijo un día, con la mirada baja. Esteban lo entendió. No podía pedirle a un joven que cargara con él. Pasó semanas reflexionando. Su pensión era limitada, y sus ahorros, aunque modestos, no alcanzaban para un cuidador a tiempo completo. Las residencias eran demasiado caras, y la idea de vivir bajo reglas estrictas le revolvía el estómago. Entonces, una noche, mientras miraba las rosas bajo la luna, tuvo una idea. Llamó a Javier y le propuso algo. Le transferiría la propiedad de la casa con la condición de que siguiera viviendo con él, incluso después de casarse. Además, le ofreció sus ahorros para que adaptara la casa a su gusto. Pero Esteban fue claro. No esperaba que Javier lo cuidara. En cambio, contrató a una asistente, doña Carmen, que venía medio tiempo para cocinar y limpiar. El costo, aunque significativo, estaba dentro de sus posibilidades. Lo que Esteban realmente quería era compañía, alguien con quien compartir las mañanas, las historias, los silencios. La soledad es el verdadero enemigo, le dijo a Javier una tarde. El joven, que había crecido en un hogar marcado por la tensión, entendió. «Aquí encuentro paz, abuelo», respondió. La casa, con 3 habitaciones y 2 baños, era lo bastante amplia
para que ambos tuvieran su espacio. Doña Carmen llegaba cada mañana, llenando el aire con el aroma de arepas y café. Por las tardes, regresaba para preparar la cena y dejar la cocina impecable. Javier, que ahora vivía allí, traía consigo una energía joven que aliviaba el corazón de Esteban. Hicieron mejoras: una rampa para el patio, un sillón más cómodo para Esteban. La convivencia no era perfecta, pero era armoniosa. Esteban, por primera vez en mucho tiempo, sintió que había encontrado un equilibrio. Mientras tanto, en las afueras del pueblo, doña Elena, de 60 años, enfrentaba su propio viaje. Jubilada desde los 57, Elena había dedicado su vida a su familia, su esposo, don Rafael, y su hijo, Pedro. Pero tras la jubilación, algo cambió. La casa, que antes era un caos de risas y tareas, se convirtió en su obsesión. Cada mañana, antes de que el sol terminara de salir, Elena barría, fregaba, ordenaba. La cama, con sábanas estiradas como un tambor, era su orgullo. Ver un cristal sin una mota de polvo le daba paz. Pero esa paz venía con un costo. Rafael, que siempre había sido relajado, no entendía la nueva rigidez de Elena. Le gustaba leer en la cama, pasar horas con su teléfono, cosas que antes no molestaban. Ahora Elena lo reprendía. Si usas algo, lo guardas. Si no, no toques nada, le decía, con un tono que cortaba como el viento frío. Las discusiones crecieron, pequeñas al principio, pero cada vez más profundas. Rafael, herido, le dijo un día: «¿Has cambiado, Elena? Ya no eres la mujer con la que me casé». Ella, convencida de que él no valoraba su esfuerzo, lo ignoró. La tensión afectó la salud de ambos. Elena comenzó a sentir dolores en la espalda y las rodillas. Un médico le diagnosticó coxitis y le ordenó reposo. Pero la casa, que Rafael no mantenía a su estándar, la desesperaba. Tras solo 3 días en cama, retomó sus tareas, ignorando el dolor y las súplicas de Rafael. «Eres un inútil», le gritó una vez, y aunque se arrepintió, las palabras ya habían hecho daño. Rafael, por su parte, sufría molestias en el pecho. Un chequeo reveló una enfermedad cardíaca grave. En un arranque de frustración la culpó. «Vivir contigo me está matando, Elena». Exigió el divorcio, y ella, segura de que volvería, aceptó, pero con una condición: la casa sería suya, y él solo llevaría 200,000 pesos. Rafael se fue, y Elena esperó, convencida de que el tiempo lo traería de vuelta. Pero la vida no sigue guiones. 3 meses después, Elena supo que Rafael se había casado con una mujer más joven, una tal Marta, que vivía en una casa propia. Rafael le dio los 200,000 pesos y comenzó una nueva vida. Elena, destrozada, le escribió, confesando cuánto lo extrañaba. Marta, furiosa, llegó a su puerta, gritando que dejara a Rafael en paz. La humillación fue un golpe que Elena no esperaba. Esa noche, una hemorragia cerebral la llevó al hospital. Sola en la cama llamó a Pedro, pero él, ocupado con su trabajo y su hijo, no pudo ir. Sus palabras la atravesaron. «Si no hubieras echado a papá, no estarías así». Elena, enfrentada a su soledad, contrató a una cuidadora, pagándole 60,000 pesos al día de una pensión que apenas alcanzaba. Cada gasto era un recordatorio de lo que había perdido. Mirando atrás, comprendió que su obsesión por el orden la había cegado. «La casa no es un cuartel», murmuró con lágrimas en los ojos. «Punto y sin nada inmoliados escades de la malina. De no mayontan de leanteados». Un poco de desorden da vida. En un pueblo cercano, don Arturo y doña Mercedes, de 65 y 67 años, vivían una historia diferente. Jubilados y libres de preocupaciones por su hija, que tenía su propia familia, decidieron viajar. Decidieron viajar. Al principio, se unieron a tours organizados,
pero los horarios rígidos y las paradas en centros comerciales los agotaban. «Esto no es viajar, es correr», decía Arturo, frustrado. Decidieron probar el turismo independiente, planeando cada detalle. Se alojaban en hoteles cómodos, comían en restaurantes locales, disfrutaban a su ritmo. Pero con los años, la vista de Arturo se debilitó, y la memoria de Mercedes comenzó a fallar. Organizar viajes se volvió lento, frustrante. Una publicación en redes sociales les dio una idea. Un amigo viajaba en caravana, libre como el viento. Pero el costo, más de 600,000 pesos, era inalcanzable. Entonces, recordaron un coche en venta, propiedad de un primo. Lo compraron por 80,000 pesos, y Mercedes, que había sido conductora profesional, tomó el volante. Viajaban sin planes estrictos, alquilando apartamentos en cada ciudad por 3 meses o más. Vivían la cultura, probaban sabores nuevos, se movían a su propio ritmo. «Esto es libertad», decía Arturo, mirando el paisaje desde la ventana. Sus viajes, llenos de risas y pequeños descubrimientos, eran un recordatorio de que la vejez podía ser una aventura.